Problema de salud pública a nivel mundial. Y para poder controlar esta enfermedad que es la tuberculosis, pues se requieren de medidas terapéuticas adecuadas. ¿Ya? Ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa crónica que es producida por el Mycobacterium de la tuberculosis y que esta es la principal causa de unos altos índices de mortalidad y de morbilidad en el mundo, y sobre todo en los países en vías de desarrollo. Porque en estos países en vías de desarrollo prácticamente las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, por el VIH, productor del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia humana, pues ya es endémica. Y al disminuir la inmunidad en estos pacientes, pues la tuberculosis afecta con mucha mayor facilidad. Entonces, requiere pues de tener un adecuado tratamiento de esta patología. Otro gran problema que se presenta en el tratamiento de la tuberculosis es la resistencia de los Mycobacterium a los fármacos antituberculosos. Desarrollan una rápida resistencia estos Mycobacterium. Y ya habíamos indicado anteriormente que una forma de disminuir la resistencia de los microorganismos, y en este caso de los Mycobacterium de la tuberculosis, es administrar varios fármacos a la vez. O sea, es hacer una politerapia. Y de esa forma, los Mycobacterium tienen menos posibilidades de desarrollar resistencia al mismo tiempo, por ejemplo, a 3 o 4 fármacos que se estén administrando. Pero, pese a estar administrándose en politerapia, a veces suceden resistencias. Y esta resistencia que se produce puede ser una resistencia por culpa del médico, porque realiza una terapéutica inadecuada, ¿ya?, en el tratamiento de estos pacientes. Pero también, y quizás en mayor porcentaje, esta resistencia se produce por una falta de cumplimiento en el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, por una terapia inadecuada y por una falta de cumplimiento en el tratamiento, se puede desarrollar resistencia por parte del Mycobacterium a estos fármacos antituberculosos. Una vez que estos Mycobacterium han ingresado al organismo, pueden ubicarse en el organismo en 3 poblaciones. Una primera población de estos Mycobacterium serían aquellos bacilos que se encuentran a nivel extracelular y que tienen una multiplicación muy activa y que se encuentran en un pH neutro y se encuentran en las paredes de las cavidades.
Esa sería la primera población bacilar. Entonces, son bacilos que tienen una ubicación extracelular, se multiplican en forma muy activa, se encuentran en un pH neutro y están en las paredes de las cavidades. La segunda población bacilar se refiere a aquellos bacilos que se encuentran dentro de las células. Son bacilos intracelulares, tienen una multiplicación muy lenta, se encuentran en un pH ácido y están obviamente dentro de los macrófagos. Y la tercera población bacilar son aquellos bacilos extracelulares que tienen una multiplicación lenta, se encuentran en un pH neutro y están en el centro de los focos gaseosos. Estas son las tres poblaciones bacilares presentes en el organismo y sobre los cuales tienen que actuar los agentes antituberculosos, los fármacos antituberculosos. No todos los fármacos, como vamos a ver, actúan sobre las tres poblaciones bacilares. Vamos a encontrar que solamente hay un solo fármaco que tiene esa capacidad para actuar sobre estas tres poblaciones. Vamos a conocer a los fármacos que se utilizan en el tratamiento de la tuberculosis. Estos fármacos que vamos a utilizar en el tratamiento de la tuberculosis se los ha clasificado en dos grupos. Son los fármacos de primera línea, son aquellos fármacos que se van a utilizar de primera elección para tratar una tuberculosis. Son aquellos fármacos que se utilizan en las primoinfecciones, ¿ya? Y estarían constituidas por la isoniazida como primer fármaco, como segundo la rifampicina, el etambutol, la streptomicina y la piracinamida. Los fármacos de segunda línea, que se utilizan generalmente en las reinfecciones, cuando los Mycobacterium han desarrollado resistencia a los primeros, estaría constituido por el ácido paramino salicílico, la etionamida, la cicloserina, la canamicina, la amicacina, la capreomicina y también estarían las quinolonas. Muchos de estos fármacos, o algunos por lo menos de estos fármacos, ya hemos tenido oportunidad de estudiarlos, de conocerlos, pero nos vamos a referir dentro de esta patología, que es la tuberculosis, nuevamente a su utilidad terapéutica en esta enfermedad. Vamos a comenzar por los fármacos antituberculosos de primera línea y que es la isoniazida. En realidad es la hidracida del ácido isonicotínico y que se conoce más con las siglas de INH, el INH, que es la isoniazida, que en realidad es un profármaco, la isoniazida, porque requiere ser activado en el organismo por una enzima. Esa enzima es la catalasa peroxidasa. Una vez activada la isoniazida por esta enzima, va a inhibir la síntesis de los ácidos micólicos.
Estos ácidos micólicos son elementos específicos de la pared celular de los Mycobacterium y tienen un efecto bactericida, sobre todo en aquellos microorganismos que se encuentran en plena división, en plena fase de reproducción. Pero también actúan sobre aquellos microorganismos que están en reposo. Y sobre estos microorganismos que están en reposo van a producir un efecto bacteriostático. Por lo tanto, este fármaco antituberculoso produce una acción bactericida sobre aquellos micobacterios en fase de reproducción, ¿ya? Y una acción bacteriostática si es que están en fase de reposo. Pero además hay que tener en cuenta que este fármaco, la isoniazida, además de ser efectivo sobre el Mycobacterium de la tuberculosis, también es efectivo sobre el Mycobacterium kansai y también sobre el Mycobacterium bovis. Como habíamos indicado anteriormente, un gran problema es la resistencia de estos Mycobacterium a estos fármacos. Y básicamente, los Mycobacterium de la tuberculosis desarrollan resistencia a la isoniazida porque hacen que pierda la actividad de la enzima catalasa peroxidasa. Y hemos indicado que la isoniazida para ser activa, necesita ser activada por esta enzima. Pues, ¿qué hacen los Mycobacterium? Pues inhiben la acción de la catalasa peroxidasa, por lo tanto, no hay quien active a la isoniazida. Entonces, de esta forma se produce la resistencia de estos Mycobacterium a este fármaco antituberculoso. En cuanto a la farmacocinética de estos fármacos o de este fármaco, este es un fármaco que generalmente se administra por vía oral y con una absorción, sobre todo cuando en el estómago no hay alimentos, se absorbe muy bien, o sea, hay que dar este fármaco en ayunas, y tiene una biodisponibilidad bastante alta, del 90%. Ese es un fármaco que pasa muy bien en al líquido cefalorraquídeo, o sea, pasa la barrera hematoencefálica, y en el líquido cefalorraquídeo se encuentra en una concentración semejante a la que se tiene a nivel plasmático. Este es un fármaco que se va a metabolizar a nivel del hígado por dos procesos, un proceso de acetilación y otro proceso de hidroxilación. Entonces, estos son los dos mecanismos por los cuales se van a metabolizar la isoniazida. Se acetilan y posteriormente se van a hidrolizar. De acuerdo a la velocidad con que las personas acetilan a la isoniazida, se las ha clasificado en dos. Habrían personas que acetilan en forma muy rápida a la isoniazida, y hay otras personas que acetilan en forma muy lenta a la isoniazida. Por eso se los llaman acetiladores rápidos y acetiladores lentos. Los acetiladores rápidos son aquellos a los que se les administra 10 miligramos por kilogramo de peso de isoniazida y a las 6 horas ¿ya? Se encuentra una concentración plasmática que estaría entre los 0,5 y los 2,5 microgramos por mililitro. Estos son los acetiladores rápidos. Los acetiladores lentos
son aquellos a los cuales al administrar la misma cantidad, es decir, 10 miligramos por kilogramo de peso, en el mismo tiempo, es decir, a las 6 horas, se tiene a nivel plasmático una cantidad de 3 a 6 microgramos por mililitro. Si bien esta diferencia entre acetiladores rápidos y lentos no suele repercutir de una forma muy decisiva en cuanto a la eficacia y a la toxicidad de esta enfermedad, pero sí tiene importancia desde el punto de vista de una interacción que existiría con la rifampicina, que lo vamos a analizar cuando estudiemos o cuando nos referimos a este segundo fármaco antituberculoso, que es la rifampicina. Esta hidracida del ácido isonicotínico se va a excretar por la orina, en parte inalterado, en forma activa, y en otra parte es metabolizado, o sea, acetilado, y su concentración en el líquido cefalorraquídeo que habíamos indicado es muy semejante a la del plasma. En cuanto a la toxicidad de este fármaco, la toxicidad es sobre todo a nivel neurológico, es un fármaco neurotóxico tanto a nivel del sistema nervioso central y neurotóxico también a nivel del sistema nervioso periférico. Esta neurotoxicidad se produciría porque este fármaco va a producir un déficit de piridoxina y se ha visto que esto puede evitarse administrando simultáneamente con la isoniazida esta piridoxina en una dosis de 15 a 50 miligramos se administra por día y de esa forma reduce considerablemente su toxicidad. También este es un fármaco que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los pacientes psicóticos, porque puede producir alteraciones psiquiátricas. También puede dar lugar a un exantema cutáneo, como ser fiebre, ictericia, puede producir una neuritis periférica, puede dar lugar a alteraciones hematológicas, como ser la granulocitosis, la trombocitopenia, vasculitis, puede dar lugar también a anemias hemolíticas. Esta anemia hemolítica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Algo muy importante a tener en cuenta es que esta hidracida del ácido isonicotínico aumenta la semivida de la rifampicina. También esta isoniazida va a disminuir el metabolismo de la fenitoína, disminuye el metabolismo de la etosuximida, disminuye también el metabolismo de la carbamazepina. Estos tres últimos fármacos, es decir, la fenitoína, etosuximida y carbamazepina, son fármacos que se utilizan en el tratamiento de las epilepsias y por lo tanto podrían dar lugar a toxicidad. En cuanto a las indicaciones de este fármaco, obviamente nos estamos refiriendo a la tuberculosis y la dosis de administración es de 5 miligramos por kilogramo peso y se administra durante 6 meses. Este fármaco, la hidracida del ácido isonicotínico, actúa sobre la primera y sobre la segunda población basilar. Este fármaco, por lo tanto, no actúa sobre la tercera población basilar, que ya habíamos indicado anteriormente. Esa es la historia de este primer fármaco antituberculoso, que es la isoniazida.
Nuestro próximo fármaco antituberculoso se refiere a la rifampicina. Y eso lo vamos a ver el día lunes. Que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, abríguense mucho, hace bastante frío. Adiós, que tengan una buena noche. Hasta luego, doctor.